tenemos un panel muy interesante para discutir sobre temas de... ¿Está perdido? Ahora sí. Temas sobre justicia electoral. Yo creo, y creo que ustedes también estarán de acuerdo conmigo, que tomando en cuenta los tiempos políticos que vive nuestro país, sobre todo los resultados electorales en 4 entidades de México, y preparándonos para las elecciones que vamos a tener el próximo año, hablar sobre justicia electoral es no solo útil, sino un deber de todos los mexicanos. Permítanme presentarles a los integrantes de nuestro panel. Voy a comenzar por el profesor Arturo Sánchez, a mi derecha, quien recientemente, debo decir esto con mucho orgullo, se incorporó al Tecnológico de Monterrey como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Enseguida tenemos al señor Rubén Lara, patrón, quien es subsecretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y más tarde tenemos a Rubén Rojas, que debemos tener por ahí algún familiar en nuestro árbol genealógico, los dos somos Rojas, Choza, quien precisamente está escribiendo sobre estos temas. Entonces, podemos comenzar siguiendo el orden de nuestro programa con Rubén, quien es coordinador actualmente del Observatorio de Estrategia Política, de Estrategia Electoral. Él es egresado de licenciatura en Relaciones Internacionales y actual estudiante de la maestría de Análisis Político en la Universidad de Guanajuato. Adelante, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Pues muy buenos días, la verdad es que es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes, estar en esta maravillosa universidad. Maestro Sánchez, maestro Rubén, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este tema es sumamente interesante. Si ustedes se fijan, la designación de funcionarios públicos en México, no solo en la materia electoral, ha sido algo sumamente relevante en tiempos recientes. Sin embargo, en particular sobre la materia electoral, la designación de funcionarios públicos ha sido fundamental, al menos hasta desde finales del siglo pasado, cuando se buscó garantizar la autonomía del entonces Instituto Federal Electoral, y bueno, este mismo fenómeno se replicó en los estados. Si me ayudan con la presentación, por favor. Bueno, no sé si alcancen a ver. Sí, me voy a abrir un poco para que alcancen a ver todos. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy hablaremos de dos asuntos, uno de ellos relacionado con designación de autoridades electorales, el otro con la remoción de los mismos. El primero de los casos es el caso Nayarit, en el cual, bueno, para empezar un poco, para que ustedes conozcan desde el inicio la hipótesis que yo sostengo sobre este caso, considero que se violó el principio de legalidad. Es algo que evidentemente fundamentaré un poco más adelante. En el caso Colima, sobre la remoción de la entonces consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, sugiere una violación al principio de presunción de inocencia. Eso también lo vamos a argumentar más adelante. Bueno, me gustaría iniciar hablando un poco sobre ciertos aspectos que considero fundamental acerca de designaciones electorales. Entonces, por favor, si seguimos adelante. Como todos ustedes saben, uno de los argumentos que condujo a la reforma político-electoral de 2014 era una supuesta o la hipótesis de que los organismos electorales a nivel subnacional se encontraban secuestrados por los ejecutivos locales. Sin entrar a fondo o sin entrar al debate tal y como ocurrió la reforma, es importante mencionar que a partir de ella, evidentemente, la designación de autoridades electorales locales, tanto administrativas como jurisdiccionales, se centralizó. Por un lado, el Instituto Nacional Electoral realiza la selección de los consejeros y las consejeras electorales en los estados, y por otro lado, la Cámara de Senadores hace lo propio
con magistrados y magistradas. En el curso de los primeros 3 años de la reforma, el Instituto Nacional Electoral, en una primera ronda de designación de consejeros electorales, designó a 224 funcionarios. Si ustedes se fijan, hay algo interesante en la temporalidad que coloqué en esta lámina. En el caso del Instituto Nacional Electoral, la primera ronda en la que se realizó la conformación total de los organismos públicos locales electorales fue de tan solo 1 año, mientras que en el caso particular del Senado no fue sino hasta el año 2017 cuando cuando la Cámara de Senadores culminó la designación de magistrados y magistradas electorales. Continuamos, por favor. Bueno, precedentes relevantes sobre designaciones, indudablemente hay muchos. Desde el año 2000, el juicio de revisión constitucional ha sido una vía para revisar las designaciones a nivel local. Sin embargo, me voy a referir exclusivamente a 2 casos que se refieren a ciertos recursos interpuestos a partir de la reforma electoral de 2014. De ellos destacan el caso de Sonora y de Guerrero, donde la anterior conformación de la Sala Superior determinó que se removieran de sus cargos a ciertos magistrados que habían sido designados por el Senado de la República, pero que no cumplían con los requisitos legales. Continuamos. Ya que el caso que el día de hoy nos ocupa, uno de los agravios de ese caso es la transgresión al principio de paridad de género, me gustaría dar cuenta, y aprovechando la presencia del maestro Sánchez, me gustaría dar cuenta de cuál ha sido el resultado de la función del Senado de la República en materia de paridad de género de los tribunales electorales locales. Como ustedes pueden ver, pues, indudablemente nos ha quedado bastante a deber el Senado de la República en este sentido. Tan solo el 24% de los magistrados y de las magistradas a nivel local son mujeres. Continuamos. Les juro que esta ilustración se ve muy bien impresa, aquí no alcanza a distinguirse bien. Sin embargo, no es necesario. Sin embargo, creo que sirve para ilustrar la cantidad de entidades de la República en la que no existe una sola mujer en sus tribunales electorales locales, con color blanco, las entidades en donde no hay una sola mujer, y destacan en particular el caso de Sinaloa y de Tamaulipas, que tienen más mujeres que hombres, sin embargo, pues son la excepción, no es la regla. Entonces, en este sentido, a diferencia de lo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en los OPLES, el Senado ha quedado a deber en materia de paridad de género. Continuamos, por favor. Bueno, con respecto al otro punto que nos ocupa, la segunda sentencia sobre remoción de autoridades electorales, pues es importante mencionar que además de que se centralizó la designación de las autoridades electorales locales, también lo hizo, la facultad de sancionar o de remover a los consejeros electorales en los estados. Esto es un debate muy importante porque ha sugerido un poco la subordinación de los organismos públicos locales electorales frente al INE, ya que ellos tienen la facultad total de remover a los funcionarios. Continuamos. Como precedente relevante, destacan sin lugar a dudas el caso Chiapas, que me parece que todos ustedes deben conocer, cuando la Sala Superior ordenó al Instituto Nacional Electoral remover la totalidad de los consejeros y consejeras del IEPC Chiapas por la vulneración al listado nominal de electores en el extranjero y principalmente por la vulneración al principio de paridad de género. Destaca un segundo caso que paradójicamente fue resuelto durante la misma sesión en la que se resolvió el caso que estudiaremos hoy, el caso Querétaro, en donde ordenó, tutelando el derecho al debido proceso de la persona que en este caso interpuso el recurso de apelación, tutelando el derecho al debido proceso de ese consejero y ordenando al Instituto Nacional Electoral reponer totalmente el procedimiento en su contra, que había culminado en su destitución. Bueno, no sé
sé si alcancen a ver. Aquí me parece que esta gráfica es importante, porque esta gráfica nos da un mensaje de qué es lo que está sucediendo con la remoción y con la sanción de los consejeros electorales. Si ustedes pueden ver, es un importante número de denuncias las que ha recibido el Instituto Nacional Electoral en contra de las autoridades electorales, de los consejeros y las consejeras. 57 de acuerdo a una solicitud de información, y la mayor parte de estas denuncias ha sido declarada infundada. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué voy con este punto? Que parece ser que la remoción, las denuncias de la remoción han sido utilizadas de manera arbitraria por los institutos políticos para vulnerar la autonomía de los organismos públicos locales electorales. En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido fundamental para que nosotros podamos ver esta pequeña barra de denuncias fundadas. Continuamos, por favor. Si notamos, en la mayor parte de los asuntos sobre remoción que han llegado a la Sala Superior, indudablemente la mayor parte de ellos han sido modificados o revocados, más de la mitad, inclusive tan solo en el 26% de los asuntos se ha confirmado la determinación inicial del Instituto Nacional Electoral. Continuamos, por favor. Bueno, para entrar en materia sobre las sentencias que el día de hoy nos convocan, voy a iniciar por el caso de Nayarit. Recordarán ustedes, si conocen este asunto, que surgió a partir de la denuncia de dos aspirantes que buscaban ser parte del órgano jurisdiccional electoral local de Nayarit, pues consideraban que sus derechos habían sido vulnerados. ¿Continuamos? ¿Cuáles fueron los agravios que presentaron? El primero de ellos era la inelegibilidad de los aspirantes. Las actoras consideraban que uno de los aspirantes que fue designado no cumplía con el requisito correspondiente a conocimientos en derecho electoral. Segundo de los agravios, y por eso presentaba la información con respecto a la paridad de género en tribunales electorales locales, la transgresión al principio de paridad de género. Continuamos, por favor. Bueno, ¿qué dijo la Sala Superior sobre el primero de los agravios, la inelegibilidad de los aspirantes? Es importante mencionar que las actoras utilizaron como medio probatorio el dictamen de la Comisión de Justicia, en el cual dicho órgano colegiado del Senado de la República consideraba que justamente el aspirante sobre el cual recaía la duda, en este caso en particular, no cumplía con los requisitos legales. Sin embargo, la Junta de Coordinación Política no consideró tal opinión de la Comisión de Justicia y al final lo designa. Y lo que dice la Sala Superior es que el dictamen no es vinculante a la decisión final, y la verdad es que esto es cierto. De acuerdo a la convocatoria a ocupar dichos cargos, el dictamen que elabora la Comisión de Justicia no es vinculante para la decisión final. Sin embargo, es importante mencionar, y creo que esta es una parte fundamental que no consideró la Sala Superior en su sentencia, que la propia convocatoria sí establecía como regla general que la opinión que emitiera la Comisión de Justicia era a partir de aquellos aspirantes que sí cumplieran con los requisitos legales, situación que no ocurrió. Bueno, dejando de lado un poco eso, digamos que en efecto esta regla, que a mí me parece evidente, no era necesaria acatar. Lo cierto es que la Junta de Coordinación Política sí tenía la obligación de fundar y motivar adecuadamente las razones por las cuales su determinación fue en contra de una comisión especializada en justicia del Senado, y esto no ocurrió. ¿Podemos avanzar, por favor? De acuerdo a la jurisprudencia 7/2017, tendríamos que mencionar que la falta de fundamentación y motivación debió descartar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Me parece que lo que debió haber realizado la Sala Superior fue asumir plena jurisdicción del asunto y simplemente limitarse a verificar si el aspirante cumplió o no con el requisito legal consistente en los conocimientos en materia electoral.
pues simplemente para que ustedes valoren. No voy a emitir ningún juicio de valor sobre si el aspirante cumplió o no, pero lo cierto es que únicamente presentó un comprobante por un curso en Derecho Electoral y más nada. Entonces aquí cabe la reflexión si eso es suficiente para ser magistrado de un tribunal electoral local. No lo sé, la verdad. Y lo que resulta aún más insólito es que la Sala Superior, de hecho, hace expreso la falta de fundamentación y motivación por parte de la Junta de Coordinación Política, y sin embargo no hacen nada para evitar que se viole el principio de legalidad. Al menos no valora si se violó el principio de legalidad. Continuamos, por favor. Sobre el principio de paridad de género, el Tribunal Electoral de Nayarit se conforma por 4 hombres y una mujer. Evidentemente, pues es una conformación que dista del cumplimiento de tal principio. Lo cierto es que, como todos ustedes saben, el principio de paridad de género a nivel constitucional en México solo se encuentra obligado para candidaturas de elección popular, no para la integración de autoridades electorales. Sin embargo, instituciones como el INE han garantizado que los organismos electorales se conformen de manera paritaria, y esto ha sido confirmado por la autoridad jurisdiccional. Lo cierto es que el Senado mexicano tiene la obligación convencional de buscar medidas, acciones afirmativas en el procedimiento que busquen garantizar la igualdad sustantiva en la integración de dichos órganos, y fue justamente lo que hizo la Sala Superior, vincular al Senado de la República a que tome en consideración la necesidad y la obligación del Estado mexicano de establecer dichas medidas. Continuamos. Bueno, con respecto al caso Colima, no sé cómo vaya de tiempo. 5 minutos me quedan. Voy a ser muy breve. Este caso, me imagino que todos lo deben conocer, fue un caso muy sonado. Surgió a partir de una entrevista que dio la entonces consejera presidenta del Instituto Electoral de Colima al periodista Joaquín López Dóriga. Para no ponerme todo el tiempo en explicar el caso, únicamente les voy a decir que ella cometió el error en un primer momento de dar información errónea, razón por la cual hace una intervención minutos después, 51 minutos exactamente, y corrige. A partir de esto, el Partido Revolucionario Institucional hace la denuncia por una presunta violación a los principios rectores de la materia electoral, ¿sí? De manera genérica, no se expresa en particular sobre el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y bueno, este es todo el recorrido que lleva el asunto. Es un asunto que tardó aproximadamente 20 meses en resolverse. En el contexto de este asunto se resolvió la nulidad de la elección ordinaria de Colima. En dicha sentencia, la Sala Superior hace breve alusión al error de la consejera presidenta, pues será parte de la denuncia de nulidad que se resolvió a nivel local, y simplemente afirma que se trató de un error humano. Continuamos. Bueno, me parece que no se alcanzan a ver los agravios. No sé si se puede apagar un poco la luz. Bueno, voy mencionando el primero de los agravios fue de los partidos políticos. Bueno, aquí fue una serie de recursos de apelación interpuestos, 3 de ellos por institutos políticos y 1 de ellos por la propia consejera presidenta. Los agravios de los partidos políticos se pueden sintetizar en la legalidad del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que en primera instancia había determinado no remover a la funcionaria y únicamente sancionarla con 30 días sin goce de sueldo. Los institutos políticos argumentaban que el Instituto Nacional Electoral estaba obligado a aplicar el contenido del artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al haberse acreditado la conducta infractora. Otro de los agravios era la facultad del propio INE para establecer medidas intermedias, como fue este caso en particular. Por su parte, los agravios presentados por la consejera presidenta nos hablan de violaciones procesales, indebida valoración de pruebas, falta de tipicidad,
frivolidad de la denuncia, variación de la litis y reencauzamiento de la queja, entre otros. Inclusive argumentó violencia política. Continuamos, por favor. Lo cierto es que, bajo mi consideración, y como les decía en un inicio, la sentencia de la Sala Superior vulneró en cierta medida el derecho a la presunción de inocencia de la consejera presidenta. ¿Por qué? Porque la Sala Superior partió de la inexistencia sobre controversia alguna de los hechos. Es decir, a partir de que la consejera presidenta emitió esta entrevista y a partir de que los hechos, de que se acreditó su notoria negligencia, ineptitud y descuido sin mayor fundamentación, asumió plena jurisdicción y ordenó al Instituto Nacional realizar la remoción, cuando evidentemente esta es una facultad del Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior además omitió valorar los agravios a partir de esta lógica, los agravios presentados por la consejera presidenta, que nos hablaba de vulneración al debido proceso. Simplemente para dar un ejemplo y ya para terminar, no voy a alcanzar a hacer las conclusiones. La verdad es que ni el Instituto Nacional Electoral en primera instancia, de acuerdo a la resolución que ellos aprobaron, ni la Sala Superior valoró de manera adecuada la gravedad de los hechos, independientemente de que se haya acreditado la negligencia, ineptitud y descuido, que por cierto para mí no son lo mismo, y se tasó como si fuera lo mismo. Lo cierto es que no se valoró si la gravedad era suficiente para remover a esta consejera de su cargo, que en lo personal a mí me parece que fue excesivo. Entonces, para dar un ejemplo, no se valoró ni siquiera si la transmisión de este programa radiofónico abarcaba la totalidad del territorio de Colima, ni siquiera si llegaba al territorio de Colima. Lo cierto es que el programa de Joaquín López Dóriga, independientemente de que Radio Fórmula diga en su eslogan cadena nacional, únicamente llega a uno de los municipios del estado de Colima, que representa cuantitativamente, como para valorar la gravedad de los hechos, apenas el 25% de los electores, siempre y cuando asumiéramos que la totalidad escuchara el programa. Esto solo para ejemplificar algunas de las falencias sobre la valoración de la gravedad de los hechos por sí mismo. Me comí el tiempo, me faltaron algunas cosas, pero bueno, espero que lo podamos comentar a continuación. Y el paquete que tiene entonces en sus manos el Instituto Nacional Electoral es establecer un catálogo posible de sanciones que van de todo tipo hasta la remoción, ¿sí? Y que tienen que ver con otro tipo de faltas administrativas que no ponen en riesgo ni los principios fundamentales del comportamiento electoral, como era la certeza, ¿sí? Porque hay muchas irregularidades que cometen los hombres. Les voy a poner una. En un estado, en una elección extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral atrajo determinadas acciones y dijo: para la integración de los paquetes se sellan todas las boletas, se enfajillan y demás. Y el hombre dijo: pues aquí no se acostumbra a sellar, y no selló, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran tenido que abrir paquetes, si hubiera habido nulidad de la elección otra vez? ¿Sí? Bueno, ¿qué hace el INE ante eso? Remueve al Consejo General, ¿sí?, de un órgano local. Y algo importante entonces encontrar este nivel de sanciones intermedias. En esta sentencia de Colima, el tribunal establece claramente: no es la única sentencia de la remoción, pero hay que normarla. Y el Consejo General del INE lo hizo, que también está discutiéndose en los tribunales el alcance de este tipo de posibles sanciones. Ahora, a mí me parece que este paquete de situaciones, una sentencia como esta, lo decía al principio, sí merecía, ¿sí?, incluso como un manotazo ante el INE, ¿sí? A ver, INE, la consejera presidenta tiene razón en algunas cosas, el proceso lo llevaste mal, corrige eso, lo tienes que hacer, pero yo decido, ya que tú
no decidiste en primera instancia. ¿Sí? Y esto nos daría mucho más certeza de este tipo de criterios, porque lo que ocurre en el siguiente caso, cuando la consejera presidenta todavía, ya habiendo incluso cumplido la sanción de un mes sin goce de sueldo, empieza a argumentar con otro tipo de argumentos, y eso se vuelve incluso hasta incómodo. Violencia política y de género. A ver, nada más complicado que defender a las mujeres cuando en efecto hay violencia política, cuando hay violencia de género y demás, cuando los argumentos se llevan a un montón de casos que no lo ameritan, ¿sí? Y que obligan a las autoridades a decir, perdóname, pero violencia de género y violencia política no la hay, porque lo que ha recibido el INE en los últimos meses de candidatas, de consejeras, de todo el mundo, es una cantidad inmensa, y ahora todo viene con el sello de violencia política de género. Y como decía la consejera Favela en algún momento, se desgasta una figura que tiene un sentido muy claro para resolver problemas reales de violencia política. Y entonces aquí la consejera presidenta argumentó violencia política y de género en su contra. Sí. Yo creo que el Consejo General habría actuado exactamente igual si hubiera sido un consejero hombre que si hubiera sido una consejera mujer. Y sin embargo no actuamos, y ese es, yo me sumo a la responsabilidad, cuando por ejemplo en un consejo, no me acuerdo dónde, un reportero empezó a sacar notas una y otra vez, abiertamente abusando de el sueldo de las consejeras, que les servía solamente para comprar su ropa íntima, que ni siquiera sabían portar adecuadamente, decían las notas. Y ese tipo de cuestiones que deben ser perseguidas, de repente no se tocan, porque como todo es violencia de género, pues cae dentro de un caso más que pierde la especificidad de lo que se busca. Ahora, un punto más que me parecía importante, que también se deja firme en esta sentencia. ¿Quién sanciona a los hombres? Eso no estaba claro, Déjenme decir que esto no estaba claro antes de esta sentencia y de otra sentencia que vino en relación al caso Durango. ¿Qué pasó en el caso Durango? Pusimos nosotros una norma que decía: tienes que nombrar a tu secretario ejecutivo y tienes que nombrar a tu junta general ejecutiva, pero tienes que hacer una convocatoria pública, el consejero presidente tiene que presentar una serie de alternativas y el Consejo General tiene que nombrar a esos funcionarios al menos por 5 votos, 5 de 7 votos. ¿Para qué hicimos eso? Que ahora está en el reglamento. Para que no una mayoría de 4 consejeros impusieran a la Junta General Ejecutiva y conformaran de antemano una mayoría absoluta en el Consejo General en la toma de decisiones, o para que no un gobierno impusiera o condicionara la administración del presupuesto a que hubiera tal o cual funcionario dentro de el Instituto Estatal Electoral. Ya con 5 votos quiere decir que tiene que haber consenso suficiente al interior de consejeros para poder tomar esas decisiones, y no lo lograban. Y el consejero presidente de Durango no jalaba los 5 votos y hacía la propuesta y no tenía los 5 votos, ¿sí? Y entonces de repente nombraron a alguien y vienen las impugnaciones y demás. Y el Tribunal Electoral local, dice: no, tienes que nombrar a otra persona porque esta persona aquí es de aquel. Y entonces no demostraste claramente, y el acta no dice que fueron 5 votos, etc. Lo vuelven a hacer, y el tribunal no le gusta el fulano, el tribunal local. Sí. Y se lo devuelve una vez más y le dice: te apercibo. Y la siguiente vez le puso una multa económica, y la tercera vez mandó lista para ver si no se resolvía como el tribunal decía, a punto de arrestar al consejero presidente. Hasta que el consejo local, el consejo el OCDE,
interpone un recurso ante el tribunal dice, en sentencia del magistrado Manuel González Oropeza, dice, no, los tribunales locales no tienen atribuciones para sancionar a los consejeros de los órdenes. Quien los nombra es el INE, así que solamente el INE los puede sancionar. Y entonces ahí entramos en esta situación. Si nosotros podemos sancionar por tipo de faltas administrativas, obviamente no puede ser la remoción la única sanción. Y por eso construimos el caso Colima. Creo que para nosotros fue importante la forma como se resolvió Colima, porque dio claridad en normas que no las hay. Y esto es lo que a veces las sentencias tienen que pensar a la hora de resolverse. Lo que necesitamos del tribunal es que algo que nosotros hacemos por necesidad, que es la interpretación de la ley, ellos purifiquen y digan el derecho con claridad. Nada peor que una sentencia cuando dicen, y como ya aquí se resolvió, los demás agravios, pues ya no entramos al estudio. Ay, cuando esperábamos que el tribunal nos diera un criterio claro sobre una u otra postura. Sí. Y en este sentido, creo que las dos sentencias tienen muchos debates por detrás, muchos debates que jurídicamente ayudan a precisarse en ciertas líneas. La sentencia de Colima nos ayudó a precisar criterios a nosotros en muchos asuntos, pero también generan problemas políticos. ¿Sí? El debate ahora que tendrá el Senado en relación, después de la sentencia de Nayarit, con la paridad de género, pues tiene que dilucidarse. Y ya el tribunal les dijo cómo. Si quieres, por este lado, di claramente qué entiendes por requisitos, cómo los vas a valorar y cómo vas a garantizar la oportunidad de hombres y mujeres a participar. Y en el caso Colima, mucha claridad. El Consejo Federal del INE puede sancionar con sanciones intermedias nada más que reguladas. Y eso abona al fortalecimiento del sistema jurídico. Por eso, más allá de posibles violaciones legales y demás en el estricto sentido del derecho, pues yo aplaudo las dos sentencias por sus consecuencias más que por el debate que generaron en su momento. Muchas gracias. Muy interesante intervención. Permítame decir que como abogado, yo debo decir que este es un análisis muy preciso y muy riguroso de las sentencias. Yo creo que tocaste temas muy interesantes como la delegación de las facultades jurisdiccionales, lo que llaman economía judicial, y los huecos en la ley que el Poder Judicial, no solo en temas electorales, sino en general, podría subsanar. Nuestro siguiente expositor, y primero que nada, debo decir, nos está haciendo el favor de estar aquí con nosotros para sustituir a la licenciada Cecilia Sánchez, quien por razones profesionales no pudo acompañarnos. Tocando el tema de equidad de género, es una política que seguimos de mantener siempre igualdad en nuestros eventos académicos. Muchísimas gracias, Rubén. Él es subsecretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, y también maestro en Derecho en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Exactamente. Muchas gracias. Efectivamente vengo como bateador emergente, pero muy agradecido por a nombre de la licenciada Sánchez Barrera, que le mando una disculpa por la invitación que se le hizo a ella, y también agradecido por la buena fortuna de que no haya podido venir, porque esto representa para mí una situación, desde luego estrictamente profesional, que es la posibilidad de comentar con ustedes acerca de estos criterios. Siempre he querido que socializar y debatir las resoluciones jurídicas jurisdiccionales, enriquece, ¿no?, el trabajo de los tribunales, fundamentalmente. Sería la razón profesional. Y la segunda razón, que en realidad es importante para mí, porque haber venido aquí me trajo buenos recuerdos, porque hace 18 años conocí a mi esposa. Es una cuestión afortunada esto de estar con ustedes en muchos sentidos. Yo, para enfocarme o entrar directamente a mi participación, tendría que decirles primero una obviedad, ¿no? Estamos hablando de autoridades electorales.
Las autoridades electorales, insisto, es una novedad, todos sabemos, se encargan de verificar, ¿no?, de llevar a cabo todas las actuaciones que tienen que ver directamente con los procesos electorales y aquellos en donde se tienen que renovar procesos de cargos políticos, cargos de elección, pero también en términos de la jurisprudencia de la Corte con todas las cuestiones indirectas que tienen que ver con la organización de estos procesos, fiscalización, distritación, estados nominales, en fin. ¿Por qué me parece importante partir desde este punto? Porque evidentemente las autoridades electorales se van construyendo en cada lugar a partir del contexto, ¿no?, en el que se insertan y en el que van a funcionar. Entonces, en esta lógica, desde luego tenemos ejemplos de autoridades, por ejemplo, en Europa, que forman parte de poderes públicos sin ningún problema, y en América Latina pues, normalmente no es así. En el caso de México, todos sabemos que estamos intentando optar que se ha intentado optar por autoridades ciudadanas, en el caso de las administrativas, e independientes, en el caso de las jurisdiccionales. Por eso se incorporaron al ámbito jurisdiccional, ¿no?, con la intención de garantizar la certeza de los procesos electorales, ¿no?, y el respeto de todos los principios a los que ya aludieron mis compañeros de panel. En esta lógica tenemos que existen, digamos, en general 3 autoridades, diría yo, en este modelo constitucional actual. Una administrativa, que es el INE, que bien saben ustedes se encarga de designar a todos los titulares de los OPLES, de los famosos OPLES. Tenemos autoridades jurisdiccionales en 2 niveles también. En un nivel federal saben que hay un sistema, está compuesto por la Corte en el tema de acciones de inconstitucionalidad y por el Tribunal Electoral, salas superiores y salas regionales ya en el plano concreto de la materia electoral, con facultades para determinar inconstitucionalidades ya del partido de la reforma de 2007, y en el ámbito estatal el artículo 116 de la Constitución prevé que tienen que existir también autoridades de esta naturaleza, ¿no? Y además tenemos a una autoridad, digamos, penal electoral con estas funciones del Ministerio Público, ¿no?, de persecución e integración de delitos, que sería la PEPAR. Nos vamos a referir desde luego a las primeras 2, a propósito de las cuales el tribunal ha desarrollado una línea jurisprudencial interesante y que yo dividiría en 2 etapas, una previa al 2008 y una posterior al 2008. Antes de 2008 el tribunal no entraba al análisis de asuntos que tuvieran que ver con integración de órganos electorales, en la lógica de que no existían derechos político-electorales que se estimaran violatorios. Después de 2008 ya digamos a mediados de año va cambiando un poco la tendencia. No perdamos de vista que aquí ya hay un proceso constitucional de reforma previo, 2007, y empieza a analizar asuntos. Hay un par en junio de 2008 que tienen que ver con la permanencia en el cargo y la no remoción de los integrantes de los órganos electorales. Entonces, en un primer momento el acceso se dio solo desde la perspectiva, ¿no?, de la autoridad, pero después fue mutando y permitió conocer de asuntos relacionados con los ciudadanos que pretendían formar parte de estos órganos electorales. Entonces ya no solamente abarcaba a las autoridades en funciones, sino también a quienes pretendían formar parte de estos órganos, insisto, a propósito de la ciudadanización característica de los órganos electorales. Entonces, ya a partir de esta lógica, el tribunal empieza, digamos, a ampliar el volumen de casos, ¿no?, de los que va conociendo, y entonces ya no solamente analiza asuntos en donde están involucrados los derechos a disfrutar, digamos, plenamente del ejercicio de la función de los órganos electorales, ¿no?, y a participar activamente en los procedimientos para elegirlos, sino también empieza a conocer de asuntos en donde se pretende formar parte de los órganos directivos o desconcentrados del instituto, no serían solamente los titulares, sino incluso de la estructura. También analiza asuntos en donde se planteó, por ejemplo, alguna inconformidad en términos relacionados con la posibilidad de quién podía presidir el órgano jurisdiccional. En fin, fue ampliando la esfera de asuntos de los que podía conocer, y tenemos un caso que me parece que es relevante, ¿no?, para demostrar esta expansión de la jurisdicción del tribunal,
con el asunto del Instituto Electoral, justo cuando queda incompleto en su integración, faltaba la designación de 3 consejeros, ¿no? Y entonces, si bien en ese momento parece que la ley no le daba atribuciones al tribunal para conocer la integración de órganos federales, sino solo locales, hace una interpretación expansiva en la cual dice, a ver, yo tengo que obtener la posibilidad de conocer también de este asunto porque incide directamente o indirectamente, mejor dicho, con la lógica del desarrollo del proceso electoral, ¿no? Y emite la resolución correspondiente. Nos van ensanchando, ¿no? Los asuntos a partir de los cuales puede ir fijando criterios. Los criterios que ha establecido el tribunal, si yo tuviera que intentar construir una línea jurisprudencial, citaría algunos ejemplos, como por ejemplo, entre otros, digamos, ha establecido que no se pueden establecer criterios absurdos o desproporcionados en relación con el acceso, ¿no?, a los cargos de la función electoral que ya anunciaba el maestro Sánchez, ¿no? También ha establecido que las convocatorias para renovar los órganos electorales no pueden establecer requisitos adicionales a los previstos en la ley o la Constitución, como por ejemplo sería, no se puede exigir demostrar un modo honesto de vivir o que no se está sujeto a un proceso penal, ¿no?, por delito culposo o intencional. Además que previamente al procedimiento de renovación, también un punto que tocó el maestro Sánchez, las autoridades deben señalar cuáles son los medios idóneos y razonables para que los ciudadanos comprueben que cuentan con los requisitos establecidos en la ley para ocupar este cargo. También ha dicho que los exdirigentes o los militantes de partidos políticos tienen prohibido integrar los órganos de dirección de institutos o de tribunales. Tiene lógica, ¿no?, en un sentido que estamos intentando ciudadanizar, pero toda vez que es una restricción absoluta, este criterio se ha ido modulando, se ha ido matizando y se ha establecido que esta limitación desde luego tiene que estar sometida a una temporalidad para que pueda ser entendida como un parámetro constitucionalmente válido, ¿no? También ha establecido que la terminación anticipada o sin causa justificada de los integrantes de un órgano electoral transgrede el principio de legalidad, pensando en abstracto, y en concreto, desde luego, afecta el derecho de los funcionarios electorales, ¿no? Ha dicho también que la designación de las autoridades electorales es un órgano de carácter electoral con independencia del órgano que lleva a cabo la designación. Y en cuanto a la vía para impugnar este tipo de asuntos, pues ha establecido que el JDC es procedente, el juicio de ciudadanos procedente prácticamente en todos los casos, mientras que el juicio de revisión constitucional electoral solamente cuando sea posible dictar sentencia, y esto es muy importante porque tiene reflejo en el asunto de Nayarit, cuando es posible dictar sentencia previamente a la instalación de los órganos electorales o a la toma de posesión de los funcionarios designados, ¿no? También establecido criterios competenciales. En un primer momento se dijo que la Sala Superior era la única que podía conocer de este tipo de asuntos, pero ya con la permanencia de las salas regionales se han ido decantando por un criterio en el que se les reconoce la facultad de analizar este tipo de asuntos en los casos en donde la función del órgano incide con la elección de gobernador, ¿no?, que este es en principio una competencia originaria que tiene la Sala Superior. Adicionalmente a los criterios emitidos por la Sala Superior, encontré un par de tesis, un par de criterios de la Suprema Corte que me parece que son útiles para redondear todo este arsenal jurisprudencial a partir del cual se analizan los asuntos en el tribunal. La Corte, desde luego, analizando en acción de inconstitucionalidad legislaciones estatales específicas, determinó en algún momento que la prohibición de que los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas fueran reelectos, la prohibición de que fueran reelectos vulneraba el principio de inamovilidad judicial, ¿no? Ha habido algún asunto, me parece que lo citó Francisco, no me acuerdo si fue Guerrero o alguno de ellos, en donde se dijo que más bien creo que San Luis Potosí, en donde se dijo que los magistrados que estaban en funciones tenían que haber recibido, ¿no?, o tenido la posibilidad de participar en el proceso justamente en esta lógica, ¿no? La renovación del modelo de designación de órganos electorales no implicaba, digamos, hacer un borrón y desconocer los derechos que ya tenían
por lo menos en grado de expectativa, los funcionarios que estaban en el cargo en el momento de la reforma constitucional. Y también la Corte ha sostenido que no hay un proceso específico que se tenga que seguir para efecto de las designaciones, y entonces ha reconocido como constitucional algún modelo en donde hay un voto alternativo previsto como procedimiento para llevar a cabo estas designaciones electorales. Insisto, estos criterios muy apretados, que tengo que mencionar de manera muy rápida por el tiempo, lo que han aportado es una enorme, consistente y sólida batería jurisprudencial a partir de la cual se analizan estos asuntos que en volumen no son necesariamente muchos. Yo tengo aquí datos estadísticos del tribunal en relación a que de 2006 a la fecha se han conocido alrededor de 70 asuntos relacionados con la remoción y la integración de órganos electorales administrativos y jurisdiccionales. Desde luego, el boom de estos asuntos viene después de la reforma de 2014. Bien dijo Francisco, entre 2016 y 2017 se presentan 67 asuntos, digamos, 57 asuntos relacionados con estos temas, ¿no? Al final de los 70 que les anunciaba al principio, 63 han tenido que ver con integración de los órganos y 7 solamente con cuestiones de integración de órganos jurisdiccionales. Ya comentaron algunos asuntos relevantes, ¿no? Guerrero, Chiapas, en fin, ya no repararía en ellos y me enfocaría ahora sí directamente en las sentencias que nos pidieron comentar. A ver, yo iría primero con la resolución de Colima. Ya los antecedentes quedaron expuestos, ¿no? Nada más recuperaría un par de situaciones. La primera es que la consejera presidenta da un par de entrevistas. La primera, según está acreditado en el expediente, a partir de datos inexactos, datos que no provienen de fuentes oficiales, que fueron recibidos por correo electrónico y que además no tenían algún elemento que permitiera verificarlos, ¿no? Digamos, la presidenta confió en lo que le dijo alguien más, en un consejo distrital, si no estoy mal, en Manzanillo o algo así, y a partir de eso salió a la prensa, a la radio, a exponer algunas cifras. Y 45 minutos después, eso también se tiene como un hecho acreditado en la sentencia, corrige de manera espontánea los datos, ¿no? Y ese sería un primer elemento. Un segundo elemento que tiene que ver con lo que mencionaba Ernesto Sánchez, el principio de legalidad, ¿no? Me parece que es importante señalarlo. La Sala Superior parte de la lógica de que hay un catálogo de sanciones administrativas que en principio prevé la posibilidad única de remover a un funcionario judicial cuando hay una conducta específica, que sería la negligencia, la falta de cuidado y la otra ineptitud, terrible calificativo de ineptitud que detectaron los integrantes del Consejo General, no la Sala Superior, los integrantes del Consejo General, en la actuación de la presidenta del Tribunal, del Consejo de Colima, ¿no? Esto me parece importante porque sí, es cierto, yo ayer que revisaba la sentencia, la primera duda que me generó es si válidamente se podía establecer una sanción única a una conducta. La Corte, y el doctor Herrera lo sabe muy bien, ha establecido que no puede haber sanciones únicas, que tienen que ser sanciones modulables. Lo real es que la Sala Superior entendió que la posibilidad de modular la sanción no venía en la alternativa de modificar la conducta prevista en la ley, sino de determinar el grado de afectación establecido frente a esa conducta, es decir, valorar si, atento a las circunstancias, la conducta era ordinaria o grave especial, o en fin, ¿no? La valoración de la calificación de la conducta era lo que permitía la modulación. Pero lo real es que en las normas aplicables en este asunto, la sanción establecida para estas conductas de falta de cuidado
era solamente la remoción. Y aquí hay una cuestión que no detecté que se haya establecido en la sentencia, pero que me parece que es un principio jurídico, ¿no? El derecho administrativo tiene que ver o sigue los principios del derecho penal, y en el derecho penal uno de los principios fundamentales que tiene que regir es el de estricto derecho, ¿no? Entonces, si frente a la conducta hay una sanción establecida, ni siquiera es un tema de valoración de principios, es una regla, ¿no? Si haces A, el resultado es B. Pues aquí se adecuó, digamos, el tipo, y la sanción fue la que se impuso. Tercera cuestión, es importante señalar que lo que ya anuncié, lo que ya adelanté, que la determinación de la conducta no la hace el tribunal, la hace la autoridad administrativa, la hace el INE. Y entonces, esa parte yo no la sabía, ya tengo, digamos, la película completa. Lo que intentaron hacer los consejeros fue encontrar como una salida, digamos, menos terrible en la dimensión individual de la consejera presidente, me imagino que incluso en la dimensión colectiva, por el mensaje que desde luego podría haber implicado, ¿no?, frente al electorado en una elección competida y cerrada como fue la de Colima, que además terminó anulándose en una primera oportunidad, ¿no? Cómo poder salvar esta situación a la que se está enfrentando, ¿no? Bueno, lo real es que en este escenario, insisto, la segunda parte es intuición mía, en este escenario se decide que no se va a sancionar con remoción a la funcionaria, sino que se le va a suspender del cargo sin goce de sueldos un mes, ¿no? También ahí yo pensaría necesariamente, por mi deformación de creyente fervoroso de los derechos humanos, que hay un mínimo vital que por lo menos se tendría que haber considerado, pero bueno, era una sanción de un mes, a lo mejor por ahí, ¿no? Lo real es que cuando el tribunal analiza el asunto, entonces efectivamente dijo que existía un problema en la fundamentación y motivación de la sanción impuesta, básicamente por los puntos que ya se mencionan. Primero, la conducta acreditada y calificada era de una gravedad tal que implicaba necesariamente la remoción de la funcionaria. Segundo, los principios que se vulneraron en esta, o a partir de esta conducta, son dos principios fundamentales, por lo menos, en el funcionamiento de los órganos electorales. Uno que tiene que ver con la certeza y el otro que tiene que ver con el profesionalismo. Entonces el debate sería, ¿se violó mucho la certeza o se violó poco la certeza? ¿No? ¿Y a partir de qué? Decía Francisco, es que lo que está acreditado es que la transmisión de López Dóriga solamente se escucha en un municipio. Y este asunto ya es mucho más reducido. ¿Por qué? Porque cuando emite la resolución la sala superior, el Consejo General del INE lo único que tiene que hacer es acatar. Y entonces, ¿qué haces? Pues a mí ya me dijeron que tengo que remover, pues te remuevo. Y entonces la presidenta efectivamente promueve un segundo recurso de apelación, en el cual intenta volver a combatir la determinación adoptada por el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, pero resulta que ya es cosa juzgada, ¿no? Y entonces esto implica desde luego una dificultad técnica. Si ya hay un pronunciamiento de la máxima instancia jurisdiccional electoral del país y este pronunciamiento es inatacable, pues digas lo que digas, no va a cambiar, ¿no? Ya no hay esta posibilidad de valoración amplia que en otros asuntos se le da al instituto, sino que hubo una determinación clara en el sentido de que la conducta imputada a la consejera implicaba necesariamente la remoción del cargo y ya de ahí no se podía mover el instituto, ¿no? Por eso es que en este RAP 532 la resolución se emite en estos términos. Me parece que lo rico, insisto, está en el primer asunto, ahí es donde puede haber algún debate. En el asunto de Nayarit no hay mucho más que aportar. Ya les dieron los antecedentes, yo solamente diría un par de cuestiones. A ver, primero, el tema del consejero, porque terminó siendo consejero elegido por 7 años, perdón, magistrado, gracias, elegido por 7 años, me perdí un poco, bueno, bueno, lo retomo. A ver, en este asunto, ¿no?, está el tema de este magistrado que fue elegido por 7 años, ¿no?
A este magistrado le imputan que no tiene conocimientos en materia electoral. Como ya dijeron mis compañeros, lo que hace el Senado es decir, a ver, sí hay un dictamen en el sentido de que no tiene por lo menos acreditados estos conocimientos, este dictamen no es determinante, pero nosotros vamos a tomar en cuenta algunos otros elementos como son la experiencia profesional y personal. Entonces parece que se salen un poco del ámbito electoral para tener elementos adicionales que les permitan llegar a una conclusión a partir de los órganos o a través del órgano que tenía la competencia para hacerlo. Hay tres supuestos en este asunto, porque las actoras impugnan a tres personas, ¿no? Bueno, tres situaciones. A dos personas y el tema de la falta de paridad, ¿no? En el caso de la primera persona, lo que dice el tribunal es que los agravios son inoperantes porque finalmente no fue designada como consejera. A mí me cuesta un poco de trabajo también, pensándolo desde un punto de vista, pero si lo pienso técnicamente, creo que es una resolución correcta. Me explico. El interés jurídico en principio se reduce desde luego a que la persona que está promoviendo un asunto tenga alguna posibilidad de obtener, ¿no?, algún resarcimiento a un derecho que pueda estar violado, y entonces se establece una relación directa, digamos. Pero hay un interés legítimo, y ese interés legítimo es más potente. Yo no sé si en este caso podría haberse analizado este asunto desde una perspectiva de interés legítimo en el cual era relevante, ¿no?, que la integración de los órganos jurisdiccionales del Estado pues hubiera también esta idea de profesionalización de la. Esa es la parte, digamos, que en lo personal me mueve. La parte técnica, pues a ver, desde luego que tendría que haber por lo menos un principio de agravio para que pudiera haberse analizado este planteamiento. No es una cuestión que se pueda estudiar de manera oficiosa, ¿no? Entonces, en el caso de uno de los sujetos a quienes se impugnó, la determinación fue que los agravios eran inoperantes porque no se causaba afectación a estas actoras. En el caso del segundo sujeto, que es el magistrado que fue designado por 7 años, ya lo comentaron mis compañeros. Lo que se determinó es que el dictamen de la Junta de Coordinación Política era uno más de los elementos a tomar en cuenta, a los que, insisto, se agregaron otros como la experiencia profesional y la experiencia personal de los sujetos, y a partir de esta pues, se tomó la determinación que correspondió, que fue designar a este sujeto por 7 años. Y luego, en el caso de la paridad, a mí me parece que la sentencia se enfoca en el hecho de decir como bien dijo el consejero Sánchez, que tendría que haberse planteado desde un principio. Se pudo haber impugnado en la convocatoria o en fin durante el desarrollo del procedimiento. Yo creo que la razón que hubiera imperado en este tema y a lo mejor en relación con los otros dos es la que dan en la parte final, que tiene que ver más bien con que el órgano ya estaba integrado, ya estaba en funciones, y si no estoy mal, incluso ya estaba en desarrollo del proceso electoral cuando se resolvió este asunto, porque el proceso acaba de ser en Nayarit y el asunto es de febrero. Exacto. Entonces, a propósito de la línea jurisprudencial que les comentaba hace rato y de la posibilidad de resolver en un plazo que sea pertinente, ¿no? Hablaba de JRC hace rato, pero bueno, creo que podría ser extendible, ¿no? A lo mejor ya no era conveniente entrar a ese análisis, hubiera sido inviable entrar al análisis de la impugnación, porque alguna alteración en la conformación del órgano jurisdiccional electoral hubiera desde luego sido violatorio del principio de certeza que tiene que regir en todos los procesos electorales, y que para que se actualice o se cumpla debidamente implica, entre otras cuestiones, que todas las reglas, que todos los órganos y que todos los actores políticos tienen que tener muy claro cómo va a desarrollarse el proceso antes de que empiece, ¿no? Entonces, a lo mejor una resolución, insisto, modificando esta integración, hubiera alterado ese principio, y desde luego el tribunal, o sea, sería contraintuitivo, el tribunal no hubiera podido llevar a cabo su función de garante de los principios electorales emitiendo una resolución de esta naturaleza. Quizá es una aportación que yo haría al debate, con independencia de que me parece que en el sentido en ambos casos está plenamente justificado y abona a la función del tribunal como garante de la integración de los órganos electorales
¿no? Que constituyen las instancias que permiten el desarrollo de los procesos y la garantía de todos los principios que lo rigen. Sería mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Un debate de verdad interesantísimo. Francisco, yo quiero agradecerte por haber traído este debate a la mesa, porque tenemos aquí a dos titanes expertos en la materia y además con experiencia real en el asunto, que acaban de darnos un debate de primera calidad. Quiero hacer una pregunta sobre la logística del evento, Arturo, antes de que te vayas. ¿Qué debemos hacer? ¿Réplica, contra réplica? ¿Nos pasamos directo a las preguntas? ¿Qué sería lo mejor? Por el tiempo, a lo mejor algunas preguntas y también si ellos quieren hacer algún comentario, expresiones a sus discusiones. Sí, pero primero a lo mejor una serie de unas 3, 4 preguntas. Primero preguntas. Creo que hay que hacer una acotación en el caso de Colima, porque cuando hablamos de certeza y de que impactó al 25% de la población, creo que no podemos perder de vista que la votación estaba dada. O sea, estamos hablando de un error grave, gravísimo, dramático, pónganle como quieran, de comunicación social, que fue importante para dar tranquilidad, pero no alteró la certeza de la elección, porque la votación estaba dada y no había manera de cambiar la votación. Creo que esa acotación sí hace sentido, porque pareciera que cuando se vulneró la certeza, lo que estamos hablando es de que influyó en el votante. Y creo que eso sí, 30 días a lo mejor hasta parece exagerada la sanción. Sí. Como podemos ver en estos días, la percepción de certeza cuenta mucho, sobre todo en la semana después de las elecciones. Pero la votación no se alteró, y creo que sí estamos hablando de dos casos muy distintos. Si se vulnera la certeza antes de la elección, en la manera de contar votos, en la libertad de los votantes, en el PREP, en los conteos, que por una declaración frente a los medios que no alteró la votación. Nada más quería yo hacer esa precisión. ¿Cómo se hace el doctor? ¿Podemos responder tal vez a este comentario primero? Gracias. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría añadir que esto nos lleva a una reflexión sumamente importante, que es justamente la sanción. A ver, haciendo un poco de memoria, en el año 2015, durante los cómputos distritales, existió un error que recordará el maestro Sánchez. Los cómputos se excedieron el 100%. Esto derivó en un gran problema que le dio un poco de oxígeno antes de la unidad de Aguascalientes al Partido del Trabajo. E indudablemente esto afectó la certeza y afectó la certeza sobre los cómputos. Sin embargo, en este caso no existe sanción. ¿A qué voy con esta reflexión? Las sanciones además no son proporcionales. Entonces pareciera ser que ser consejero de los organismos públicos locales electorales es un trabajo de alto riesgo, si lo comparamos con casi cualquier otra autoridad electoral en el país. Y así podríamos contar muchísimos casos, muchísimos errores de otras autoridades electorales donde no existe sanción alguna. Y en estos casos resulta que existe la sanción y que estamos poniendo además la vara bastante baja, lo cual es un riesgo enorme para la autonomía de estas instituciones, pero bueno, si es que podemos considerar que aún tienen una autonomía. A mí nada más me gustaría mencionar sobre lo que comentaban nuestros compañeros, que lo importante y la cuestión de fondo es que la Sala Superior no valoró los agravios que presentó la autora. Es decir, a partir de esta lógica consintió, como bien mencionaba el licenciado Rubén, consintió la decisión o la determinación tomada a través de su resolución del Instituto Nacional Electoral. Entonces eso en particular creo que es lo grave en este asunto. A ver, yo estoy de acuerdo con la argumentación de la consejera Navarro. Ya no, tampoco soy De hecho, ese fue uno de los razonamientos que se escribieron
sala del Consejo durante el debate y por qué poner una sanción intermedia y no remover. Ese fue uno de los debates importantes. Ahora, lo curioso es que para sancionar, o sea, lo que sí estábamos seguros es que había que sancionar, o sea, sí se había cometido una infracción. ¿Y en qué inciso de la ley podíamos ubicar esa infracción? La consejera presidenta no había realizado conductas que atentaran contra la independencia e imparcialidad de la función electoral. Tampoco había conocido un asunto o participado en algún acto para el cual estuviera impedida. Y podemos leer los incisos D, E, F y G del párrafo 2 del artículo 102 de la LEGIPE. En donde se enmarcó el asunto es en el inciso B: tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar. Fue un descuido, fue negligente, fue inepta al no considerar que tenía que esperar los resultados electorales. Eso a mí no me quedaba duda, de hecho a nadie del Consejo General. El problema era si eso era suficiente para removerla o no, y consideramos que no. El tribunal es el que, con base en esa definición del artículo, no es que nosotros definiéramos la falta está definida en la ley. El problema era que nosotros valoramos que con eso, quizá puede ser exagerado o no, un mes de suspensión era más que suficiente, y el tribunal declaró que había otros elementos, y ahí es en donde es el tribunal el que pone el tema de la certeza, y es en donde se arma este debate. Pero tienes razón, o sea, el saque no era ese. Y déjenme hacer un comentario. Pensemos en la relación INE-OPLES. Pensemos en lo complejo que es lograr el consenso de un órgano que es autónomo por ley, que tiene sus propias atribuciones, en relación y coordinación con una función rectora que tiene que hacer el INE. Si hay algo más complicado es esto, una relación adecuada. Y estábamos empezando removiendo a una presidenta, después de remover a Chiapas, después de remover a alguien en Querétaro. Bueno, evidentemente el sentido del sistema electoral en esta dimensión se complicaba muchísimo. Entonces, digo, esto es independientemente de lo jurídico, pero en efecto había que valorar, y el tribunal tomó una decisión que sentó un precedente muy importante, porque a raíz de eso se vinieron como cascadas denuncias en contra de consejeros electorales en todo el país, y por eso es que los datos que daba Francisco son ciertos. La mayor parte de ellos han sido no removerlos. Les apuesto que la semana que entra van a caer recursos para remover a la presidenta y todos los consejeros de Coahuila. Pues ya está cantado. Yo, sí, derecho de réplica. A ver, yo no quiero contradecir a nadie, ¿no? Finalmente creo que esto es justamente un debate, y aquí desde luego una sentencia se puede analizar desde muchas perspectivas. Yo siempre he creído que en el derecho no hay correcto o incorrecto, ¿no? Hay posiciones jurídicas que se tienen que sostener con argumentos, y todos los argumentos son perfectamente válidos, caben, ¿no? En fin, eso es lo que tiene el debate. A ver, la sanción se impuso, ya terminó el proceso, desde luego, ¿no? Pero las declaraciones se hicieron en la etapa de cómputos. Las declaraciones se hicieron en la etapa de cómputos, 3 días después de las elecciones, en un proceso cerrado. No sé si, partiendo de esta lógica, es injustificado meter el tema de la certeza a la valoración del caso. Sería un primer punto. Un segundo punto, yo no coincido con Francisco. Yo creo que sí hay agravio planteado. En la página 39 se dice: a ver, por cuanto hace a los planteamientos formulados por los partidos consistentes en indebida fundamentación y motivación de la resolución, la sala los considera sustancialmente fundados y suficientes para revocar. Y nada más leyendo en la página 21 la síntesis de agravios que se hace, por ejemplo, de uno de los partidos actores, que es el PAN, ¿no? La resolución controvertida carece de congruencia, falta de fundamentación y motivación.
toda vez que del análisis de fondo de la conducta se acredita que la consejera violó el principio de certeza al no acudir ante un medio de impugnación en una primera instancia, en fin, ¿no? Y lo de la remoción que está en la página 22. Entonces sí, también hay agravio, ¿no? Y luego 3, justo lo que comentaba yo, me parece desde luego que esto tenía esta valoración que hizo el INE. Bueno, perdón, me regreso tantito. Y el tema de la certeza a lo mejor lo podría conceder y a lo mejor lo podría sacar, ¿no? de mi argumentación, pero no resuelve las otras dos cuestiones: la no adecuación al principio de legalidad establecido en la norma y la falta de profesionalismo. Entonces, si quitamos uno, bueno, tenemos todavía las otras dos conductas que podríamos también criticar, respecto de las cuales podríamos debatir. Ahora, lo que les decía, lo que les quería comentar como punto final es, a ver, partiendo de este argumento, ¿no? A ver, es que teníamos que valorar un poco, ¿no? Porque estamos empezando, porque tenemos que darle operatividad al sistema. Yo no me cierro a estas cosas, desde luego que no me cierro. Entiendo que juzgar implica tomar en cuenta todas las circunstancias que involucran el caso. Cuando estábamos en la corte, Alfonso y yo escuchábamos muy seguido argumentos relacionados con que nosotros que hacíamos justicia de balcón, ¿no? Porque no atendíamos todas las implicaciones reales que tenían las personas que estaban involucradas con el asunto. Puede ser, desde luego que puede ser, pero eso nos lleva a otro plano, ¿no? A pensar que el tribunal tendría que ser un tribunal que atienda circunstancias distintas a las que están establecidas en la norma. Y mi formación o mi deformación como abogado siempre me ha llevado a pensar que entre justicia y legalidad tengo que optar por legalidad, porque eso es lo que garantiza de mejor manera el tema de la garantía no de las certezas, sino todos los principios establecidos en la norma en relación con los procesos. Entonces, si en esta dimensión, de este parámetro, la norma establecía claramente que frente a una conducta que, insisto, fue determinada por el Instituto Electoral, la consecuencia era la remoción, me parece que no había mucho más que hablar. Buenos días, Carlos Uribe. Comparto lo que ha dicho la doctora Marwan, en el sentido de, y comparto también lo que ha comentado el exconsejero Arturo Sánchez, que va excesiva, me parece, la sanción que se le impone a la presidenta del Consejo Electoral. Me parece que no irrumpe el principio de certeza, como también lo comentaba. Habría tal vez fundamento en la parte del principio de legalidad y demás, pero sí el principio de certeza. ¿Por qué? Porque dicha declaración se corregía con los cómputos distritales, finalmente, que iban a contar, que iban a ser los votos que contaron oficialmente para declarar al ganador de la elección. Por un lado, y quiero hacer una analogía, y quiero ser muy cuidadoso en esa analogía que quiero plantear. Es un tanto estos errores humanos que pueden ser corregidos, insisto, en la sesión de cómputos. ¿Y a qué voy? ¿Qué es lo que sucede en una jornada electoral con los funcionarios de casilla que realizan un mal conteo de votos hacia de la casilla? Eso es un error humano. Pues dices, para todo, ¿no? Queda claro. Pero estoy pensando en esta falta de pericia aritmética, en donde ahí sí hay una modificación de resultados, al menos de esa casilla, pero que eso pudiese abonar a una falta de certeza del resultado electoral, al menos en esa casilla, por una mala aritmética en la suma de los votos, particularmente ahora en el famoso caso de las coaliciones, donde hay una multiplicidad de combinaciones. Pero estas casillas, esta acta de la casilla se corrige finalmente, si tiene inconsistencias, en una sesión de cómputo. Es decir, existe o no por parte del funcionario que en ese día esa autoridad electoral, que me queda claro que recibe una compensación, vaya, no son especialistas en materia electoral, me queda claro, pero también lo engano a que la integración de los sobres, si se buscara como especialistas totalmente, 100% de especialistas electoral, daría camino un poco al comentario que hace el abogado, decir, bueno, es que tú eres un especialista en materia electoral que no se te puede permitir un error de esta naturaleza. Pero si los sobres están conformados con ciudadanos que sí tienen ciertas experiencias y perfiles muy diversos, no sé qué tanto pudiese exigirse con esa profundidad, esta identitud o actitudes que deba tener el funcionario electoral, porque lo quiero hacer en el símil del funcionario de casilla, que si bien es un ciudadano que recibió capacitación de solamente algunos días y demás, y que todos podemos cometer errores en alguna suma,
eso también pudiese afectar un poco la certeza del resultado, pero que en ambos casos, como la presenta del Colima, que es una declaración en medios, se corrigen en un segundo momento en una sesión de cómputos estatales. A ver, creo que el comentario que hacía nuestro amigo Tras resulta muy pertinente. El problema es que si un consejero, uno de los 10 del Consejo General del INE, no el consejero presidente, hace una declaración, el reportero tiende a precisar y busca que la colegialidad hable. El problema es que la consejera presidenta sí representa a la institución, y eso yo creo que fue valorado por el tribunal en su última sentencia. Era distinto que uno de los consejeros dijera, pues aquí estoy en la computadora y nos están diciendo que nos están dando un dato, si se equivoca, ¿sí? El Joaquín López Dóriga dijo, ¿y qué nos dice el consejero presidente? Vamos a ver. Y el consejero presidente tendría que decir, hay que esperar a que terminen los cómputos. Y eso habría sido lo sensato. Entonces, el hecho de que el presidente de un órgano hable en los medios sí hace una diferencia que me parece importante. Por eso, uno de los problemas que yo creo que hay que valorar en la comunicación, que María tiene razón, fue un problema de comunicación, es la forma como las autoridades comunican resultados. En estos días, en estas elecciones, hemos visto de todo. Y la confusión parte en buena medida de que no hay una comunicación clara, directa de los órganos que tienen que comunicar, agregada por los actores políticos que hacen sus propias comunicaciones. Pero ahí es justamente donde la colegialidad de los órganos tiene todo su sentido. Sí, es la autoridad la que debe comunicar y no uno de sus miembros. Pero si comunica el presidente y se equivoca, sí es distinto. Y yo lo quisiera nada más resaltar, porque esto no quiere decir que el presidente no pueda equivocarse, ¿sí? En el fondo, tienes toda la razón, fue un error humano de una persona que por primera vez enfrentaba un proceso electoral, y un proceso electoral nada sencillo como fue el de Colima. Y además con un nivel de competitividad impresionante. A propósito del segundo comentario, a ver, yo tampoco quisiera que se quedara con una idea de que el tribunal es como un demonio, ¿no? O sea, a ver, el tribunal tiene muchos principios a partir de los cuales se reconoce que existen errores humanos. Insisto, es el costo, si se tiene que ver así, es la inversión que se hace frente a la ciudadanización, pero frente a estos hay argumentos a partir de los cuales pues se entiende que son como, digamos, si me dejan plantearlo solamente en términos claros, ¿no? Son aceptables y se pueden, digamos, no sancionar, en fin, no de manera tan grave. A ver, hay principios como que lo útil no puede ser viciado por lo inútil, como el de conservación de los actos válidamente celebrados, hay muchos, y se refleja en la gráfica que mostró Francisco. Si ustedes se acuerdan, había una barra enorme de agravios infundados frente a una barra muy pequeña de agravios fundados. O sea, tampoco es tanto, ¿no? Nada más que la conducta se tiene que valorar caso con caso. En este caso, en este supuesto específico del que estamos hablando, se estimó que hubo una conducta calificada, eso para mí es muy importante, calificada por la propia autoridad administrativa, ¿no? Que de acuerdo con la ley implicaba una sanción. ¿Dónde viene el tema? En que la autoridad administrativa, por la lógica y por las razones que hayan sido, que son muy válidas desde luego, intentó buscar una alternativa distinta a la prevista en la ley. Creo que a eso se reduce todo, ¿no? La certeza es adicional, el profesionalismo es adicional. Lo que no hay es una adecuación legal. Lo que se estudió fue la falta de fundamentación y motivación. Los otros argumentos fueron para robustecer el debate, por lo menos. Un par de cosas. Recordemos el año 2000, cuando en el contexto de la nulidad de Tabasco, entonces magistrado, no recuerdo bien su nombre, Ogesto Porcayo prejuzgó sobre el asunto. Vaya, eso a mí me parece gravísimo en autoridades electorales, y yo creo que al final es una reflexión, la proporcionalidad. ¿Por qué
los consejeros de los OPLES ahora están en un sistema inquisidor totalmente violatorio de su autonomía y el resto de las autoridades electorales, ¿no? Que el resto de las autoridades no tienen el potencial de vulnerar el principio de certeza. Por supuesto que sí. Sobre ese punto en particular. Ahora, nada más para regresar un poco a la sentencia antes de irnos a este caso. Estos casos están muy buenos. Lo cierto es que pareciera, a partir del contenido de la sentencia, que la Sala Superior quiso encuadrar de alguna forma la falta de la consejera electoral, inclusive juzgó la segunda intervención en la que la consejera corregía el error, lo juzgó como algo, como un atenuante, como un agravante al principio de certeza. Lo cierto es que si la consejera no hubiera hecho esta corrección, sí se hubiera vulnerado el principio de certeza, porque no hubiera cabido lógica alguna entre sus comentarios y el resultado del cómputo final de la elección. Entonces, a manera de conclusión de mi parte, y para retomar también el caso de Nayarit, me parece que la reflexión es que tanto la designación como la remoción de los consejeros electorales deben ser revisados por la autoridad jurisdiccional. Recordemos que finalmente la autonomía de las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, fue parte de lo que fundamentó este nuevo modelo de designación y de remoción también, por lo cual es sumamente importante. Nada más para darles un ejemplo y saliéndome totalmente de las facultades que tiene el tribunal, el magistrado que fue designado en Nayarit no cumple con otro de los requisitos legales. Meses antes de que se emitiera la convocatoria, él era dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional en Tepic. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas ocultas atrás de este tipo de agravios. O sea, detrás de que este aspirante no cumpliera el requisito legal de conocimientos en la materia electoral, hay muchas cosas que son necesarias que el tribunal garantice su revisión, que en mi muy humilde punto de vista no lo hizo. Gracias. Bien, yo creo que con eso podemos concluir por el momento este debate. Les pido por favor un gran aplauso para nuestros expositores.